Buenas noches para todos, me alegro de verlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches para todos. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Me alegro de verlos, buenas noches. Bueno, estamos reunidos para seguir con nuestra clase. A pesar de los momentos tan oscuros que estamos viviendo en nuestro país, pues tenemos que seguir adelante. Ya nos queda poco tiempo para terminar este curso. Ya tengo notas del segundo parcial y creo que inicialmente les voy a publicar esas notas del examen y estoy calificando las tareas, ¿verdad? Y luego pues les sumaré la tarea para que tengan el resultado completo del segundo parcial. En las últimas clases estuvimos trabajando el tema de la muestra y para el final tenemos que desarrollar esa unidad número 8 que se refiere a la aplicación de la estadística a la investigación. En el pensum anterior, en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, había un curso de estadística completo, pero en el nuevo pensum quedó como una unidad dentro del curso de métodos. Cómo se aplican algunos procedimientos estadísticos para visualizar datos, para analizar datos, para llegar a conclusiones dentro de una investigación. Ya nos va quedando poco tiempo porque la próxima semana prácticamente es la última semana de octubre, de ahí tenemos el feriado del 1 de noviembre y lo más probable que a mediados de noviembre nos encontremos ya en exámenes finales. Esperemos en Dios que todas las situaciones que estamos viviendo logren superarse, que triunfe la democracia y se respete la constitucionalidad de nuestro país. Bueno, pero tenemos que seguir trabajando. Así que hoy voy a darles como una introducción a la estadística para que tengamos algunos antecedentes históricos de lo que es la estadística. Y vamos a empezar a ver ya esos temas que necesitamos desarrollar en el curso, en esta última unidad. Bien. Mañana ustedes tienen examen, es el último examen. Y luego pues ya nos quedaremos trabajando un poquito más tranquilos. Veamos, voy a compartirles pantalla. Bueno. Vamos a hablar entonces un poco de estadística, de sus antecedentes. En primer lugar, podemos decir que es una ciencia que tiene por objetivo la interpretación de una
agrupación de datos mediante el tratamiento de datos con técnicas establecidas al respecto y con el fin de obtener resultados orientativos para la toma de decisiones. La estadística pues es una ciencia que aprovecha toda esa recolección de datos. En muchos casos son cifras cuantitativas, cifras numéricas, que resultan en nuestro caso de fenómenos sociales. Y a través de estos datos, pues analizamos la investigación, el tema, el fenómeno y tratamos de inferir conclusiones de esos datos. A la ciencia, la estadística le dio un gran avance, un gran empuje. Y hoy en día, pues la estadística se aplica en toda investigación, en cualquier área de la ciencia, inclusive en las ciencias sociales. La estadística no es nueva. Tiene sus orígenes muchos años antes de Cristo. Y en aquellas épocas, pues los emperadores, los faraones, los reyes utilizaban esta ciencia para tener un conteo, para llevar un control numérico, muchas veces de las personas, de los animales, de las riquezas que poseían. Inclusive se habla, de quienes hemos leído la Biblia, se habla que se hacían censos de población. Inclusive menciona que cuando nació Jesucristo, iban sus padres a hacer un censo ordenado por el imperio romano, porque Israel estaba bajo el imperio romano. Entonces a los gobernantes, a los reyes, les servía toda esta información para saber qué cantidad tenían en sus imperios, la cantidad de impuestos que iban a recibir de sus súbditos, los tributos, ¿verdad? Les servía para saber qué cantidad de hombres tenían para contar dentro de sus ejércitos y hacer nuevas conquistas a los otros imperios. Y en Roma se menciona que se hacían censos cada 5 años de población. Además, habían registros de casamientos, de funciones, inventarios de ganados y de riquezas. Sabemos que también el origen del derecho nuestro está en el derecho romano. Y todo esto colaboraba, la estadística colaboraba para que el gobernante pudiera tomar decisiones de acuerdo a lo que poseía, a la cantidad de súbditos, a la cantidad de hombres, a la riqueza con la que contaba. Y quiere decir que no es nuevo el procedimiento estadístico, es muy antiguo. En el siglo XVII y XVIII dice que se encontraron datos económicos y demográficos. A través de la historia se siguieron utilizando estos procedimientos para tener datos demográficos y económicos de los diferentes reinados. En 1660 se conocía como ciencia aritmética y política y se definía como el arte de gobernar por medio de cifras sobre cosas que se relacionan con el gobierno. Entonces la estadística era más una ciencia política, aritmética, pero política, porque colaboraba con la forma de gobernar, ¿verdad? Le daba un resumen, le daba a conocer las posiciones que tenía el rey o el gobernante de su época para poder iniciar, por ejemplo, conquistas en otros reinos o para saber concretamente qué fortuna poseía, ¿verdad? Sin embargo, dice que se le atribuye a Godofredo Achterwald, profesor de la Universidad de Gotinga,
el haber empleado por primera vez la palabra estadística, 1766. O sea que hasta esas fechas no se hablaba de estadística, sino que de una ciencia aritmética y política. Y a partir de ahí, pues, ya se le conoció como estadística. Y sin embargo, pueden darse ustedes cuenta que estos procedimientos eran sobre todo pues, en el tema del arte de gobernar, ¿verdad? Y de la política. Según mencionan en su libro, el matemático belga Jacques Quetelet, en su obra Física Social o Desarrollo de las Facultades del Hombre, en 1869, fue el primero en aplicar el método de estadística en diversas ciencias, no solo en el tema del gobierno y la política, sino que también en otras áreas del conocimiento y en otras áreas de la ciencia. Para nosotros es importante porque también se inició en las ciencias sociales y se empezó a realizar investigación a través de las matemáticas y la estadística de fenómenos sociales. Recuerden que nosotros trabajamos un enfoque de investigación con un paradigma positivista que aplica métodos cuantitativos y estadística. También trabajamos ciencias sociales y jurídicas, son fenómenos sociológicos jurídicos para hacer investigación en el área del derecho. ¿En qué campos entonces se puede aplicar? En todas las ciencias. Ustedes han visto que lo aplican en la biología, en la economía, en la psicología, en la educación, en la sociología, en el área del derecho también lo aplicamos. La estadística se aplica y da un panorama de los datos que obtenemos en forma cuantitativa. Esos datos los podemos convertir en gráficas que son también nos permiten visualizar las situaciones del fenómeno y de ello hacer un análisis y hacer una interpretación del fenómeno que estamos investigando. En el área del derecho se aplica, por ejemplo, en situaciones como la cantidad de hechos delictivos, la cantidad de delincuentes que hay en un país, los delitos que se cometen. Cuantificamos todas estas situaciones y nos dan un panorama más amplio del fenómeno que estamos investigando. Tenemos que hablar en estadística de la población y universo, que es el conjunto de elementos que tiene características de identificación comparables en cada estudio. Es el total de individuos o objetos que se van a investigar. Entonces, de una población, por ejemplo, todos los ciudadanos votantes de la República de Guatemala es una población. Todos los ciudadanos votantes de la ciudad capital puede ser otra población. Todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas es nuestro universo. De ello nosotros podemos trabajar con una muestra y estuvimos realizando estos ejercicios de cómo una muestra puede ser representativa de la población y darnos resultados tan efectivos como el de realizar un censo. Entonces la muestra colabora porque tenemos menos gastos, menos tiempo, nos facilita el trabajo. Las variables cuantitativas entonces son las que permiten dar un valor numérico a cada elemento de la población, por ejemplo, la edad de un grupo de individuos, el número de alumnos que hay en una clase. Podríamos realizar muchos procesos estadísticos con una población. Con esta sección de la Facultad de Ciencias Jurídicas, yo podría decir, bueno, hagamos una investigación de las edades de los estudiantes, de los años que se toman para
para cerrar pensum en la carrera, situaciones educativas como esas, pero el profesional del derecho podría cuantificar muchos fenómenos, ¿verdad? Eso depende del área en la que trabaje. Entonces, las variables cuantitativas ayudan mucho para realizar nuestro trabajo de investigación. Dice entonces, los datos proporcionados en el proceso estadístico permitirán realizar análisis e inferir conclusiones que permitan alcanzar los objetivos de la investigación. A través de ese proceso de tabulación de datos, de elaboración de gráficas, vamos a inferir conclusiones y vamos a alcanzar los objetivos de nuestra investigación. Las gráficas son muy importantes porque reunimos todos nuestros datos, los presentamos en una gráfica. ¿Cuáles son los elementos que debe poseer una gráfica fundamentales? Todas las gráficas tienen que ir numeradas. Tiene que haber un índice de gráficas en nuestra investigación con sus títulos. Cada gráfica debe tener un título. Debe de hacer referencia a los datos que se encuentran en la gráfica. El tema de la fuente, de dónde obtenemos los datos, es importante. Recuérdense que hay que anotar la fuente de una gráfica, de dónde obtuvimos esos datos, porque si no podríamos caer y cometer plagio, ¿verdad? También se le puede agregar una interpretación a la gráfica, aunque eso creo que es opcional si uno quiere agregar una interpretación. Una conclusión también, ¿verdad? De la gráfica que estamos presentando, un análisis de las gráficas. Gráficas, pues podemos elaborar muy bellas gráficas. Hoy en día, pues la tecnología nos permite elaborar gráficas muy bien elaboradas, muy bien trazadas, con colores atractivos. Debe tener su número de gráfica, su título, su fuente, una interpretación. Creo que la mayoría pues hemos trabajado con las gráficas de Excel, pero hoy en día hay programas para graficar que son realmente preciosos. En nuestro tiempo, en mi tiempo de estudios, me recuerdo nosotros hacíamos nuestros trabajos con papel milimetrado, con ello elaborábamos nuestras gráficas y era todo un trabajo para que esas gráficas salieran exactas milimétricamente y bien elaboradas. Hoy ustedes tienen esa posibilidad, pues todos la tenemos, ¿verdad? De elaborar unas gráficas muy bonitas. Dependiendo del fenómeno, vamos a escoger las gráficas que nos convengan, las gráficas que sean atractivas, que representen el fenómeno que estamos buscando. Y en realidad, pues el trabajo se ha limitado a ingresar nuestros datos a un programa para que elabore esas gráficas. Pero sí, definitivamente, la elaboración de gráficas le da otro panorama, a la investigación. Nos representa el hecho una forma muy atractiva y más comprensible. Así que yo me imagino que entre ustedes debe de haber el conocimiento de diferentes programas para elaborar gráficas, ¿verdad? Y que son muy atractivos. Bueno, entonces ven ustedes que la estadística a través de la historia, pues inicialmente colaboraba mucho con el gobierno de los reyes, faraones, emperadores, pero luego esto se aprovechó esta ciencia para aplicarlo en todas las áreas del conocimiento y en toda investigación que realizamos hoy dentro de las ciencias sociales, pues podemos trabajar métodos cuantitativos y estadísticos si lo hacemos bajo un enfoque positivista con métodos cuantitativos
O lo podemos combinar, utilizar cuantitativos y cualitativos para encontrarle sentido a nuestra investigación, explicarlo mejor. No digamos en otras ciencias como la biología, la química, donde la estadística es fundamental para desarrollar experimentos, ¿verdad? En esas áreas son fundamentales los procesos estadísticos. Bueno, entonces, este curso, como les he indicado, no es un curso de estadística, es una aplicación de algunos procedimientos, como por ejemplo las gráficas, que ustedes saben que podemos utilizarlas para representar los datos que recolectamos de nuestra investigación y tratar de hacerlos más comprensibles y de ello poder inferir conclusiones. Vamos a empezar ya con un tema de estadística. Vamos a ir avanzando porque hoy tenemos clase, mañana ustedes tienen examen, el viernes hay feriado. Ya que nos veremos hasta la próxima semana. Así que vamos a ir avanzando en el tema de los temas que tenemos que cubrir. Vamos a trabajar hoy cómo elaborar una tabla de frecuencias para datos. Pues normalmente cuando realizamos un trabajo de recolección de datos, pues acumulamos muchos datos que tiene varias formas de trabajarse. Por ejemplo, cuando nuestra muestra tiene menos de 30 datos, hay un procedimiento para realizar los trabajos, por ejemplo, para aplicar las medidas de tendencia central. Y cuando tenemos más de 30 datos, pues tenemos que agruparlos, hacer unas agrupaciones de datos. Vamos a hablar hoy de eso, de las tablas de frecuencias que nos permiten agrupar cantidades de datos que pueden ser de una muestra, como también pueden ser de un censo. Entonces, vamos a empezar por ello. Yo les recomiendo que a partir de ahora tengamos a la mano nuestra calculadora, que nos va a servir muy bien. Nos va a servir mucho. Un cuadernito por ahí para ir haciendo los ejercicios. Yo voy a estar trabajando también, pero pueden ir verificando las cantidades, elaborando los ejercicios para que confirmen. Creo que muchos de ustedes pues llevaron estadística en diversificado, en otras carreras que han estudiado. Sé que muchos estudiantes de derecho tienen como segunda carrera derecho y también habrá algunos que nunca llevaron estadística y nunca les gustó. Hay personas que se han frustrado mucho con las matemáticas y la estadística, pero muchas veces tiene que ver con la metodología de aprendizaje aplicada. Y el docente tiene mucho que ver que los alumnos se motiven para trabajar estas áreas del conocimiento. Bueno, pero ya veremos. Para unos va a ser muy fácil si tienen buenos conocimientos y para otros pues lo vamos a ir explicando para que puedan comprenderlo. Yo pienso que es una situación de tratar de comprenderlo, de hacer los ejercicios y luego cuando algo no entendemos pues hay que hacer los ejercicios y ponerle más empeño. Bien. Veamos, entonces vamos a empezar con la tabla de frecuencias para datos agrupados. Aquí tenemos entonces, vamos a ver aquí. La distribución de datos de frecuencias es un resumen tabular en el cual los datos se presentan en agrupamientos o categorías.
Además, están establecidas como clases ordenadas numéricamente. Para elaborar estas tablas de frecuencias, y para agrupar estos datos en categorías, vamos a necesitar elaborar intervalos. Vamos a necesitar encontrar el rango. Vamos a necesitar encontrar K, que es una regla que se conoce como regla de Sturger. Vamos a necesitar conocer la amplitud de los intervalos, los límites aparentes y reales, las frecuencias y el punto medio para empezar nuestras tablitas. Vamos a hablar un poquito de los intervalos. En primer lugar, pues los intervalos son grupos de datos que vamos a reunir. Y, por ejemplo, aquí tenemos un intervalo del número 160 al número 169. Ese intervalo es una agrupación de datos. Aquí tenemos 10 datos, 10 datos. En esos intervalos vamos a encontrar límites, un límite inferior, que sería 160, y un límite superior que es 169. Dentro de los intervalos vamos a encontrar límites aparentes. Todo intervalo está formado por dos límites, el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? Este sería 160 y 169. También vamos a encontrar límites reales que consisten en restarle 0.5 al límite inferior y sumarle 0.5 al límite superior. Tendríamos 159.5 y 169.5. También vamos a necesitar encontrar la marca de clase o punto medio, y ese lo vamos a encontrar sumando el límite inferior más el límite superior y dividiéndolo entre 2. Y eso nos va a dar el punto medio. En este caso, nuestro límite inferior es 160 y nuestro límite superior 169 dividido 2 nos va a dar 164.5. Bueno, entonces vemos que los intervalos agrupan una cantidad de números. Los intervalos tienen la misma cantidad de elementos. Cada intervalo tiene límite inferior y límite superior, al que se le llama límites aparentes. Y cada intervalo podemos también encontrarle el punto medio sumando el límite inferior y el límite superior y dividiéndolo entre 2. En este caso es 164.5. Lo que quiere decir que el punto medio estará por aquí. 164.5. Bueno, ese es un elemento que vamos a necesitar elaborar. ¿Cómo encontramos los intervalos? Pues los encontramos primero identificando cuál es la amplitud del intervalo. ¿Qué es la amplitud del intervalo? Es la cantidad de elementos que tiene un intervalo. En este caso tiene 2, 4, 6, 8, 10 elementos. Quiere decir que este intervalo tiene una amplitud de 10. Y todos nuestros intervalos en esta muestra van a tener una amplitud de 10. Para encontrar el tamaño de la amplitud, porque hay intervalos que tienen 10 elementos, 8 elementos, 7, vamos a utilizar una fórmula que en este caso va a ser la siguiente. Vamos a necesitar el rango. Y el rango es dato mayor menos dato menor. Y vamos a encontrar K, donde vamos a aplicar las reglas de Sturger, que es 1 más 3.322 logaritmo de n, donde n es la totalidad de datos que estamos trabajando en nuestra muestra. Entonces, para encontrar la amplitud del intervalo vamos a utilizar dato mayor menos dato menor dividido
Ahora, este dato del logaritmo de n, sí vamos a necesitar nuestra calculadora y vamos a teclear 1 más 3.322 y la teclita que dice logaritmo. En esta calculadora que yo tengo es logaritmo de n, donde n es la totalidad de datos que tenemos en la muestra que vamos a trabajar. Yo les voy a compartir aquí una muestra que es, la tomamos de, solo voy a quitarle este resaltado que tiene porque me sirvió para otro ejercicio. La estatura de los de una muestra de alumnos de la jornada matutina. Estos datos que tenemos aquí van desde 1,43 o 143 centímetros, así lo representé yo, hasta 1,88. Aquí hay hombres y mujeres en esta muestra. Por eso creo que aparece el 1,43, que es una estatura bastante baja. Según el estudio que publicaron, en Guatemala se encuentran las mujeres más bajitas de Latinoamérica. Y es probable que esta estatura sea de una señorita o una estudiante, una alumna de la jornada matutina. Y este 1,88, pues que sea de un joven, ¿verdad? De un alumno. Sería bueno hacer una investigación comparando la estatura de la jornada matutina, vespertina y nocturna. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en las 3 jornadas. Inicialmente empecé a trabajar en la jornada matutina y los estudiantes de la jornada matutina son muy jóvenes, recién graduados. La mayoría se dedican únicamente a estudiar, tienen muchas oportunidades de salir rápidamente de la carrera. En la vespertina ya encontramos personas de mayor edad, personas que trabajan. En la nocturna, pues creo que la mayoría, aunque no se puede generalizar, tendríamos que hacer una investigación, trabajan. O tienen otros compromisos en el día que solo les dejan libre la jornada nocturna para estudiar. Estos datos de estatura varían mucho entre la matutina, la vespertina y la nocturna. No digamos los datos de peso, ¿verdad? Que creo que eso de dar los datos de nuestro peso, como que no mucho nos gusta, ¿verdad? Ahora, quienes están en forma y no se mantienen en el gimnasio, pues contentos. Bueno, pero ya nos salimos del tema. Tenemos una muestra de la estatura de los estudiantes de la jornada matutina, desde 1,43 hasta 1,88. Aquí vamos a conocer también vamos a trabajar con este concepto frecuencia. La frecuencia absoluta, dice, es el número de veces que se repite un dato. Por ejemplo, aquí tenemos números que se repiten. Por ejemplo, estaturas que se repiten. 155, 1, 2, 3, 4 veces. 164 está 1, 2, 3, 4 veces también. Hay datos que se repiten. Eso se llama frecuencia absoluta. Y la frecuencia acumulada es la totalidad de datos. En esta muestra tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 y 1, 2, 3, 4, 54 datos. Es la totalidad de nuestros datos. Esto nos va a servir para aplicar para encontrar la amplitud del intervalo, que sería el tamaño del intervalo que vamos a trabajar con estos datos, en el que vamos a resumir estos datos. Vamos a tener dato mayor menos dato menor y 1 más 3.322 logaritmo de n. Vamos a hacer este procedimiento. Les recomiendo que tengan a la mano su calculadora, que vayan verificando los datos. Por favor, eso les va a ayudar mucho.
No voy a borrar algo aquí que yo ya había trabajado, que nos puede servir de ejercicio. Permita un minutito. Bueno, entonces vamos a trabajar esa fórmula. Dato mayor menos dato menor, por favor, lo van haciendo. Dividido 1 más 3.322 logaritmo de n. La totalidad de datos son 54. Ya voy con ustedes. Estoy borrando algo aquí que me va a servir para hacer el ejercicio. Bueno, ahora sí, les comparto. Usen su calculadora, trabajen el ejercicio al mismo tiempo. En el examen final sí vamos a tener ejercicios prácticos. Bueno, entonces, muy lejos. Vamos a tener, son 54 alumnos de la jornada matutina. Dato mayor sería 188 y dato menor 143. Luego aplicamos la regla 1 más 3.322 logaritmo de 54, porque recuerden que tenemos 54 datos. Bueno, hagamos entonces este procedimiento. Por favor, con su calculadora, con un cuadernito, 188 menos 143. Esto va a ser igual a 45. Luego hagamos esta que está aquí. Voy a ponerle aquí una línea. Bueno. Y aquí, ahora con su calculadora, por favor. 1 más 3 punto 1 más 3.322. Buscamos la tecla que dice logaritmo o log. Logaritmo en este caso 54. Eso nos dio, permítame, ahorita. 1 más 3.322 logaritmo de 54. Esto nos dio 6.75501207. Por nuestros acuerdos vamos a trabajar con 2 decimales. Y vamos a continuar con los resultados finales. Entonces tenemos 45 dividido 75. Esto va a ser igual háganlo por favor con su calculadora. 6.66. Correcto. 6.666, ¿verdad? Pero como solo vamos a tomar 2 decimales, lo vamos a dejar en 6.66. Y por nuestros acuerdos, ahora sí, recuerden que si sobrepasa punto 5, lo aproximamos, ¿verdad? Entonces el 6.66 lo podemos aproximar a 7. Si sobrepasa punto 5, lo aproximamos. Si es menos de punto 5, no lo aproximamos. Bueno, entonces la amplitud va a ser de 7. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nuestros intervalos va a tener 7 elementos. ¿Qué hacemos entonces con esto? Vamos a elaborar una tablita
en la cual vamos a colocar en esta columna los intervalos, en la siguiente columna la frecuencia, o sea, el número de datos que hay entre cada uno de los intervalos, y vamos a encontrar el punto medio, que nos va a servir para otro procedimiento, y después vamos a trabajar con esta parte. ¿Cómo vamos a empezar a hacer nuestros intervalos? Primero, empezamos por el número más pequeño, que es 143, hasta cubrir el 188. Entonces empezamos con 143, que va a ser mi límite inferior, y luego ya sabemos que tiene una amplitud de 7. Lo podemos hacer artesanalmente o con nuestros dedos. 143, 144, 45, 146, 147, 148 y 149. 7, la amplitud 7. Entonces el límite inferior 143 y el límite superior 149. Si buscamos en la tabla de frecuencias, en los datos, entre 143 y 149, ¿cuántos datos hay? Pues ahí encontraremos la frecuencia. Y en este caso solo hay un dato, que es 143. Lo voy a sombrear. Entonces tiene una sola frecuencia. Yo ya la había encontrado y se las coloqué aquí. Tiene una frecuencia. Bueno. Luego vamos a encontrar el punto medio. El punto medio, ¿cómo lo encontramos? Sumando, el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. En ese caso sería 143 más 149, 192 dividido 2, me da 146. Entonces el punto medio es 146. Y entonces vamos a necesitar una columna con los intervalos, una columna con las frecuencias y una columna con el punto medio. Yo les coloqué aquí que la sumatoria de todas las frecuencias nos va a dar un resultado de 54 y eso nos va a permitir confirmar que integramos todas las frecuencias a nuestro trabajo. Luego pasamos al siguiente intervalo, 150. Si quieren, hacemos todos los intervalos. 150 y 156. 150 sería el límite inferior. Luego contamos nuevamente. 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156. 7 elementos. Entonces, nuestro límite superior es 156. Pasamos al 157, 157, 158, 159, 160, 61, 62 y 63. Ese es el límite superior. Luego, pues, pasaremos al siguiente intervalo. En este caso, empezaría el inferior con 164, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170. Entonces, mi límite superior sería 170. A ver, el siguiente empieza con 171. ¿Cuál será el límite superior si le agregamos 7? 177. 177, muy bien. Luego sería 178 más 7. 185. A ver, ¿están de acuerdo con 185? 184. 184, ¿verdad? 184, hagámoslo así, 178, 179,
180, 81, 82, 83, 84. Se toma en cuenta el límite inferior. 185. ¿Cuál es el límite superior? 191. 191. Muy bien. Fíjese que aquí ya cubrimos el último dato, que era 188. Cubrimos desde el 143 al 188. Entonces, tenemos 2, 4, 6, 7 intervalos. Ahora nos tocaría completar nuestra frecuencia, que en este caso sería, vimos que el primer intervalo tiene un elemento. Veamos entre 150 y 156. Bueno, yo anoté ahí que son 9, 150 y 156. No hay 150, pero hay 153. Y hasta aquí llega el último 56. Vamos a darle otro color para diferenciarlo. Son 9 elementos. 9 frecuencias entre este intervalo. Entre 157 y 163 empieza aquí 157 y llega a 163 hasta aquí. Démosle otro colorcito. Ahí tenemos 10 frecuencias. Ese también ya lo tenía, ¿verdad? Entre 164 y 170. Vamos. Aquí empieza 164. Y en esta columna llega hasta 169. Hay 14. Y aquí hay, correcto, 4 más. Lo que serían 10 y 4, 14 frecuencias. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos 14 frecuencias. Luego aquí, del 171 al 177. Están todos estos. De aquí hasta aquí, que son 6, ¿verdad? Son 6. Es hasta el 175, ¿verdad? Entonces, en total son 6, 7, 8, 9. 9. Perdón, es del 171 al 177. Ya me estoy equivocando. Yo le había anotado aquí hasta el 175 y es hasta el 177. Hay 15. 9 y 2, 15. 4, 6, 15, correcto, 15. 15, eso parece que es la frecuencia más alta, es la que tiene más cantidad de datos. Luego, entre 178 y 184. No hay 78, 79, solo hay 80 y... Solo hay 2. Solo hay 2, ¿verdad? Este que es el 80 y el 83 serían 2. 2. Esa frecuencia sería de 2. Ahí disminuyó la frecuencia. 2. Luego tenemos aquí en la sumatoria. Entre 185 y 191 nos quedaron 3, ¿verdad? Es el último intervalo tiene 3 elementos. Voy a poner el colorcito como es. 3 elementos, su frecuencia es de 3. Bueno, ¿y cómo confirmamos que nuestro procedimiento es adecuado, está bien realizado? Sumando. Sumando todas las frecuencias nos tiene que dar la totalidad de los datos que sabíamos que eran 54. Entonces sumamos estas cantidades y nos tiene que dar la totalidad de los datos. 1 más 9 más 10 más 14 más 15 más 2 más 3 igual 54. Eso quiere decir que nuestro procedimiento estuvo bien. Entonces la totalidad de las frecuencias o de datos son 54
elaboramos nuestros intervalos con una amplitud de 7, ¿verdad? Ahora encontremos el punto medio. Recordarán que por aquí hablamos del punto medio, aquí. El punto medio, perdón, no está aquí. Aquí está. La marca de clase o punto medio dice límite inferior más límite superior dividido 2. Entonces, ese es el procedimiento. Sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2. Veamos. Hagamos el procedimiento. Aquí teníamos 143 más 149. Dividido 2, eso nos da 146. 150 más 156 dividido 2 nos da 153. Luego encontremos el punto medio. 157 más 163 dividido 2. 160. 160. Bien. Y perdón, ¿qué hice? Está por aquí. $160. 164 más 170 dividido 2. 162. 167. 167. 167. Muy bien, 170 más 34 dividido 2. 167, correcto. No tenemos 171 más 177 dividido 2. 174. 174. 178 más 184 dividido 2. 181. 181. Y 1. Muy bien. 185 más 191 dividido 2. 188. 188. 188. Bueno, ahí completamos nuestra tabla de frecuencias. Solo con esta tabla de frecuencias ya podemos ir nosotros infiriendo o llegando a ciertas conclusiones. Fíjense pues, las estaturas empiezan en 143 y terminan en 188, se recuerdan, ¿verdad? Entre las estaturas pequeñas solo tenemos un dato. Entre 156 y 157 tenemos 9. Entre 157 y 163 tenemos 10. Y ahí hay más personas en esa estatura. Entre 164 y 170 tenemos 14 alumnos. La mayor cantidad está entre 171 y 77. Por ahí está la edad promedio, ¿verdad? Es bastante elevada. Está entre el promedio aritmético. Está entre 171 y 77. Quiere decir que no son tan bajitos, ¿verdad? Sin embargo, de los más altos solo hay 3. Y de los más bajitos solo hay 1. Quiere decir que y es la jornada matutina, como les digo, en la jornada matutina los alumnos son muy jóvenes, son recién graduados, tienen entre 17, hasta hay de 16. Hay niños todavía en la jornada matutina, menores de edad, adolescentes. Y las nuevas generaciones son mucho más altas, ¿verdad? Entonces, pues, sería bueno hacer una investigación comparando esas estaturas. Bueno, entonces, como ven, tenemos una serie de datos, como en este caso, 54 datos de una muestra. Para poder hacer nuestros procedimientos, tenemos que agrupar los datos. Cuando sobrepasan los 30 datos, debemos agruparlos en una tabla de frecuencias. Para ello, pues vamos a elaborar intervalos
¿Cómo sabemos la amplitud del intervalo? Pues trabajando esta fórmula, ¿verdad? Dato mayor menos dato menor, dividido la regla de Sturges, 1 más 3.322 logaritmo de n. Luego encontramos la amplitud y con ello elaboramos elaboramos los intervalos de la misma amplitud todos, de 7 en este caso, cubriendo del menor al mayor, ¿verdad? Luego tenemos que establecer cuáles son las frecuencias que hay en cada uno de los intervalos. Yo les agregué que encontrábamos el punto medio que también nos va a servir. Y ya desde ahí, desde la tabla de frecuencia, podemos ir infiriendo algunas conclusiones. Pero como ustedes saben que estadística aprende, los procesos matemáticos se aprenden haciendo ejercicios, ¿verdad? Hay algunos que nos gustan los números y la estadística, hay otros que no les gusta. Entonces hay que hacer ejercicios. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo trabajen. Van a tener varios días. Mañana tienen examen, el viernes tienen feriados, lunes, sábado y domingo. Hasta el lunes nos vemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La edad de los hombres de un reclusorio de Guatemala. Tenemos edades desde los 18 hasta los 72 años, de 18 a 72 años. Esta muestra tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60 elementos. ¿Qué vamos a hacer? Encontrar los intervalos. Primero, cuál es la amplitud del intervalo. Elaboramos nuestros intervalos. Identificamos las frecuencias y el punto medio. Este ejercicio, si ustedes quieren, pues le pueden ir dando una captura de pantalla a las diferentes presentaciones, o pues yo también se las voy a compartir en Classroom. Así que ahí la van a encontrar para que hagan el ejercicio. Les voy a compartir esta presentación en Classroom. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo está todo muy claro, me dicen que es el momento de hacer preguntas. Y les queda la tarea de hacer los ejercicios. Procuren hacer los ejercicios. En un tiempecito libre que tengan, procuren hacer el ejercicio. Yo espero que para la otra semana ya encontremos una luz en el camino, ¿verdad? Y que logremos salir de este camino oscuro en el que va nuestro país. Confiemos de que triunfe la democracia, se respete la Constitución y que salgamos adelante. Ana Fabiola. Gracias, buenas noches, licenciada. ¿Cómo sacó el punto medio que yo no lo pude realizar? ¿Cómo no? Gracias. Ahorita lo voy a compartir. Entonces, hacen el ejercicio para la próxima semana y vamos a seguir avanzando en estas semanas que nos quedan. Ya no son muchas. Más o menos a mediados de noviembre esperamos estar ya en exámenes finales. El punto medio se encuentra, por aquí está. El punto medio o marca de clase es el límite inferior más el límite superior. En este caso, este intervalo estaba entre 160 y 169. 160 más 169, lo sumamos y después lo dividimos entre 2. 160 más 169 dividido 2. Solo eso es. Límite inferior más límite superior y la sumatoria dividido entre 2. Yo les voy a compartir en esta
presentación y para que hagan ustedes el ejercicio para el próximo Gracias, licenciada. día lunes. Bueno, si no hay alguna pregunta, pues creo que lo vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Mañana ustedes tienen examen, no sé si es de introducción al derecho 2. Y nos vemos el día lunes. No, con ustedes no nos vemos el lunes. Ya estoy cambiando las fechas. El miércoles nos vamos a ver. Nos vemos el próximo miércoles. Feliz noche y un buen descanso para todos. Aaron, Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Licenciada. feliz noche. Si alguien tiene una pregunta, se puede quedar. Yo, Aaron, licenciada, Feliz quisiera noche, hablar con usted licenciada. al final de la clase. ¿cómo? Quisiera Sí, hablar con usted al final de la clase. Ok, al final de la Gracias. clase. Feliz noche, licenciada. Licenciada, buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Que descansen, feliz noche. No, si tiene alguna pregunta, Aaron, lo escuchamos. Lo escucho. Aaron, ¿Ahora sí me escucha? sí, le escucho. Ah, claro. No, licenciada, era acerca del tema del parcial que yo por el tema de las manifestaciones ya no pude regresar a mi casa a tiempo el pasado lunes y por lo tanto no pude hacerme el parcial. Yo le envié un correo el mismo día y me indicó que le hablara en la clase Sí, para ver las posibilidades de hacerlo en las fechas extraoficiales, ¿verdad? mire, la próxima semana voy a hacer el extraordinario. Pero usted me escribió, ¿verdad? Me mandó un correo. Sí, yo le mandé un correo. Entonces en el correo le confirmo la fecha. Lo más probable es que sea un día que tenemos clase al final de la clase. Ah, está bien, licenciada. Entonces Bueno. solo quedaría pendiente el correo. Sí, Muchísimas gracias. Que tenga feliz noche. buenas noches. ¿Quién más tenía por ahí una pregunta? Yo, Adiós. licenciada, Dígame. fíjese de que yo tuve problemas para hacer mi examen el día lunes. Aparte de que yo tuve problemas con la plataforma, tuve problemas con mi internet, porque se me iba y se me iba la luz, entonces no sé cómo llegó mi examen, si llegó completo o incompleto. ¿Cómo se llama usted? Ana Fabiola García, Vamos a ver. le envié Está en la correo. sección K, ¿verdad? No, esta es G. Ay, yo lo estoy confundiendo. Ana Fabiola, ¿cuál es su número de carnet? 2023 089 17. 2023 0 89 17. Ana Fabiola del Consuelo. García. Sí, sí llegó su examen. Ah, bueno. Ya lo Está bien. califiqué. Ok, gracias, No hay licenciada. problema. Muy bien, gracias, feliz noche. Buenas noches. Bueno, si no hay más preguntas, puedo hablar con usted. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Feliz noche para todos. Que descansen.